Atención con este último momento porque el gobierno decretó feriado nacional para mañana por los festejos de la selección. Reiteramos, el presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional para mañana martes a raíz de los festejos populares por el triunfo del seleccionado argentino de fútbol que se consagró ayer campeón mundial en Qatar. Ahora sí, ya formalmente, con lo cual se infiere de esto que mañana no va a haber clases. No hay escuelas porque al tratarse de un feriado nacional no tienen las provincias la potestad para decidir qué hacer. Si fuera solamente un asueto, las provincias, cada una de las provincias podría decidir, por ejemplo, si mañana hay mesas de exámenes o no, si funciona la administración pública provincial o no, o la municipal, pero al tratarse de un feriado nacional, entonces es no laborable para todos los sectores. Lo que hay hasta ahora es una inmensa polémica porque esto está hecho para favorecer el festejo en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en el resto del país, que no va a haber ninguna celebración, va a estar todo paralizado por un feriado raro al menos, ¿no? La euforia y la alegría por esta victoria es gigantesca. Toda Argentina ha salido a las calles, una marea humana inunda las calles del centro de Buenos Aires, alrededor del obelisco, todos celebrando, todos homenajeando al albiceleste y a Messi. El capitán se corona en Qatar y ya es para muchos argentinos, sobre todo para las generaciones más jóvenes, Messi ya es el nuevo Dios. La Corte le dio la razón a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la coparticipación. Acaba de dictar una medida cautelar que le restituye a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables que le habían sido detraídos por parte del gobierno en plena pandemia por medio de un decreto. Bueno, buenas noches, bienvenidos a casa. Voy a saludar primero a los colegas, como siempre, Santiago Solans, del diario de Carlos Paz. ¿Cómo te va, Santi? Beto, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Llovió en la Cuenca Alta Llovió, o no tanto? Llovió. Julio César, esa es la tecla. Julio César, exactamente. ¿Cuántos cayeron allí? Más de 20 milímetros. O es poco todavía. Es muy poco, pero es una buena noticia porque el pronóstico indica que seguirían las lluvias, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuánto debería llover como para que tengamos más o menos el embalse del San Roque en condiciones de recibir al turismo? 3 días seguidos tiene que llover. Te puede salir en el arca de Noé. Ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que la bajante ha sido tremenda este año, ¿no? Sí, todavía está muy escuálido el río San Antonio, que es uno de los afluentes principales del San Roque. Pero bueno, no deja de ser veníamos de una sequía total. Se redujo el riesgo de incendios forestales. Es importante que llueva, además, así sea poco el milimetraje. Sin lugar a dudas. Y Hernán Bacanar Baja, del Puntal de Río Cuarto. Hernán, un gusto. También llegaste, estaba todo cortado. Está complicado por todos lados, el centro, ¿no? Sí, muy complicado. Complicado para llegué llegar. así arañando. Tenemos algunos de los invitados también que nos pedían a nosotros, si ustedes tienen el Google Maps o algo para indicarnos por dónde está mejor para venir, porque estaba cortado por todos lados. Y uno de ellos inclusive vive en el centro, así que tenía inconvenientes para poder salir del centro. En un ratito vamos a estar hablando de ese tema también, de la movilización del Polo Obrero, inclusive algunos intentos de saqueo en algunos negocios en el centro, ¿no? Gente que era parte de un desborde, digamos, de la manifestación del Polo Obrero, que aprovecharon inclusive algún comerciante que tenía problemas porque se había roto la persiana y aprovecharon, pero rápidamente actuó la policía. Hubo muchos mensajes vinculados al tema, pero aparentemente no pasó a mayores. De cualquier manera, después de la manifestación del otro día en la República Argentina, 4 millones, 3 millones, 5 millones, nadie lo puede cuantificar realmente, ¿no? Cuánta gente hubo fundamentalmente en la capital federal, en la calle. Digo, es como que los muchachos ganaron la calle, ¿no? Los dueños de la calle. Por acá pasan, por acá no pasan. Queremos subir al obelisco, subimos al obelisco. Queremos romper la catenaria, la rompemos. Queremos subir a los semáforos, nos subimos. Me decía hoy un funcionario de la capital federal sobre las estaciones del Solobús. Solobús acá en Córdoba, no sé cuál es el nombre que tiene la capital federal. Metrobús, gracias. Del Metrobús es autosustentable, entonces tiene paneles solares, porque la luz, inclusive la luz que se utiliza para cargar los celulares en las estaciones, etcétera, etcétera, es toda solar. Hicieron pelota todo el sistema a lo largo de todo el Metrobús. Base 50 millones de pesos cambiar todos los paneles, ¿no? Y así todo. Bueno, obviamente lo pagamos todos los argentinos. Ahora vamos a presentar al resto de los invitados. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Prudencio Bustos Argañarás,
¿Cómo te va, Prudencio? Pero muy bien. Rato que no nos cruzábamos en algún programa. Y hemos estado todos encerrados, así que... Sí, en la pandemia, es cierto. No, estamos más viejos, lo único. Y yo todos, al menos, vos no, todos, vos estás igual. Todos. Yo tengo un par de quilates de más también. Y César Murúa, politólogo, un gusto que esté con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, el tema de discusión, de debate, es un poco ese. Por eso también la visita de Prudencio, ¿no? ¿Sos familiar de Bustos? ¿Del gobernador? Del gobernador sí, Bustos, sí, brigadier. Sí. No soy descendiente, pero soy familiar de él. Era primo tercero de mi cuarto abuelo, es medio lejano. Primo tercero. Sí, pero mi tatarabuelo peleó con él en la batalla de San Roque y la Tablada. Así que estuvo muy cerca. Y ha habido siempre con los familiares de él, los más cercanos, una estrecha relación hasta hoy. ¿Y siguen en Córdoba ellos? No queda nadie en Córdoba. Sí, han quedado, pero ya no son Bustos, son Arredondo. Pero ya no, creo que ya no queda ninguno. Yo los he perdido de vista en los últimos años. Fíjate vos. El tema de discusión es unitarios y federales. Digamos, las medidas unitarias que se toman en la República Argentina. El otro día, claramente, un decreto presidencial fijando un feriado nacional para recibir a la selección argentina en Capital Federal. Porque esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Salían de Seiza iban a pernoctar justamente al predio que tiene la AFA en Ezeiza, y de ahí tocaban colateralmente algunos distritos del conurbano para entrar simplemente a la Capital Federal, y después cada uno iba para su provincia, algunos iban directamente a Europa, pero un feriado nacional que yo dije inmediatamente me resulta una insensatez, ¿no? Porque es para que el resto del país lo vea en definitiva por televisión, digamos, ¿no? Por el festejo ya lo habíamos hecho el domingo. ¿Cómo lo ven? Sí, como medida es absolutamente reñida con el sentido común, por lo que vos acabas de decir. El tema es que lamentablemente el presidente de la Nación le han concedido, el Congreso le ha concedido facultades para decretar por sí mismo este tipo de feriados. En la Constitución no hay ninguna disposición que establezca, ni en el artículo 75 que establece la facultad del Congreso, ni en el 99 que establece la del presidente, no dice nada sobre este tema. Es decir, no dice la Constitución quién debe. La reforma del 94 tampoco. No, nada. La reforma del 94 tampoco, pero ya con las cosas que hizo la reforma del 94 tiró por la borda un montón de cosas más. Pero digamos que el derecho consuetudinario ha hecho que el Congreso de la Nación sea el que sancione las leyes que establecen los feriados de alcance nacional para todo el país. Y las provincias, las legislaturas provinciales, establecen los feriados de cada jurisdicción. Pero lo que no es aceptable desde el punto de vista de la República, ya no del sistema federal siquiera, es que el presidente de la Nación se tome atribuciones de sancionar leyes prácticamente, porque ese decreto de necesidad y urgencia opera como una ley. Pero lamentablemente la reforma de 1994 le ha dado rango constitucional a esa aberración que ofende a la división de poderes del sistema republicano. Licenciado. Para mí el hecho en sí mismo de los festejos y el decreto y del festejo fallido en la Casa Rosada, en realidad son el emergente, la punta del iceberg de una situación más compleja. En primer lugar, una incapacidad que está teniendo el gobierno, que se ha visto claramente en estos días. En primer lugar, de revertir voluntades. Si el presidente de la AFA o los jugadores no querían celebrar con él, es parte de los desafíos que tiene un gobernante por delante y que tiene que intentar resolverlos. Hubo una incapacidad para coordinar el esfuerzo de la fuerza de seguridad para organizar la celebración, y al mismo tiempo la incapacidad para capitalizar un momento de alegría y de felicidad general en favor de la intención del gobierno. Pero además de eso, hay una cuestión más estructural, y es, estamos en presencia de una ruptura del equilibrio general del sistema. Y esa ruptura general tiene dos dimensiones, una dimensión geográfica. Ustedes mencionaban recién la reforma del 94, claramente alteró completamente el equilibrio político de la Argentina al darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese estatus de autonomía que en determinadas circunstancias lo equipara con una provincia y en otros no. Y al mismo tiempo hay una ruptura a nivel institucional, hay un cambio del equilibrio a nivel institucional. Hoy por hoy, quien tiene la capacidad de ponerle frenos al Poder Ejecutivo ya no es el Poder Legislativo, sino que lo está haciendo el Poder Judicial. Entonces, hay un cambio general. Entonces,
Hilvanando estos hechos, nosotros podemos encontrar en el festejo fallido y en el decreto del feriado resistido, generalmente incluso hasta por dirigentes de la misma fuerza, un síntoma. De 8 provincias, 7 eran de la misma fuerza que dijeron no. Por ejemplo, Chaco, San Juan, Santiago del Estero, digamos, son muy seguidores del gobierno nacional y que lo acompañan en casi todas las medidas, dijeron en esta oportunidad no nos parece insensato el tema acá. En fin, porque trajo una serie de problemas esto. Aparte es como que no miden las consecuencias del tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que tenía coloquio. Le pasaron el coloquio, tenía que rendir. Ahora se rinden coloquio, los chicos no rinden examen como nosotros hace 30 años o 40 años. Y le dije, bueno, va para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Y ya tenía previsto un viaje con su padre, se había llevado una sola materia o iba a coloquio en una sola. Digamos, de ahí a una operación programada en un hospital que a lo mejor estuvo 90 o 120 días programada antes, vos sos médico, digamos, no es fácil lograr un turno para operarte en la gestión pública y de golpe y porrazo que te cambien el día y te lo reprogramen para marzo, a lo mejor, cuando aparte me parece que hasta psicológicamente te tenés que preparar para ir a operarte, internarte. Desde luego. O sea, no miden nada de todo esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que además tienen una visión muy acotada de lo que es la República. Es una visión que se agota en los límites de su propia ciudad. Yo le llamo la miopía aldeana, es decir, no pueden ver más allá de los límites de su propia ciudad. Y lamentablemente el presidente de la Nación ha demostrado ya en más de una ocasión que padece de esa miopía. Y bueno, tiene un gabinete que son todos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, absolutamente todos. Y la vicepresidenta también vive allí, de manera que no tienen la capacidad de ver el país como los 2.800.000 kilómetros cuadrados de diversidad en las idiosincrasias, de problemas distintos, no. Buenos Aires es la ciudad. Y nosotros... pasa con casi todo, ¿no, Alberto? Sí. Macri tiene un gabinete porteño también. Menem, que era el gran caudillo federal, que venía con sus patillas y toda la historia, dijimos, bueno, ahora está representado el interior, quedó obnubilado con los vidrios despejados de Puerto Madero y fue el porteño más importante que tuvo, ¿no? Finalmente. Y mira vos, los cordobeses que nos jactamos y hacemos alarde de que somos federalistas, sin embargo, estamos permanentemente pensando a ver qué pasa en Buenos Aires para copiarle. Lo veo en colegas tuyos, profesionales, periodistas. La vez pasada veía en un diario de la ciudad que decía, los medios nacionales se ocupan... ¿Qué son los medios nacionales? Ese medio que lo decía, que es de Córdoba, no es nacional, es extranjero. Claro. Es decir, le hemos dado a Buenos Aires la exclusividad, el monopolio exclusivo de lo nacional. Nosotros somos provincianos, nada más. Y los gobernadores no están pudiendo revertir esa situación. De hecho, lo que hemos vivido en estos días, sin ir más lejos, hoy, en esta reunión entre el presidente y los gobernadores a propósito del fallo de la Corte, refleja la incapacidad que tienen los gobernadores para acomodarse a este nuevo equilibrio. Porque tienen que pedirle al presidente, a un presidente al cual claramente no respaldan, que no cumpla el fallo de la Corte porque no tienen otras herramientas los gobernadores para ponerle un tope en el Congreso a esa decisión. Y un tema que ha sido históricamente un equilibrio roto, que es el de la coparticipación, del sistema de la coparticipación federal de impuestos, está siendo en este momento agravado por esa visión ambacéntrica, con gobernadores que intentan marcarle la cancha a un presidente que ni siquiera tiene la capacidad de imponerse dentro de su propio gabinete. Porque el gabinete puede ser porteño, pero no necesariamente está alineado a Alberto. No, por supuesto que no. No. Varios de ellos están incluso hasta enfrentados. Abiertamente en contra. Sí. Colegas. No, a mí me parece que lo del feriado es anecdótico, digamos, no me parece un tema central. Sí me parece un tema central lo que planteabas vos, este desequilibrio, y me parece que este desequilibrio claramente... El que está imponiendo las decisiones es una corte absolutamente deslegitimada, integrada por 4 varones, 2 de los cuales entraron por la ventana. Eso me parece un problema institucional grave. Lo del feriado, me parece que los millones que salieron a las calles, en definitiva, terminaron validando ese feriado, que es cierto, es un feriado porteño. Hubo gente que viajó al interior, pero básicamente fue porteño, pero acá también festejamos. Y es una alegría popular que me parece que fue interpretada políticamente. Sí me preocupa lo que vos señalabas, este desequilibrio, y me parece que es mucho más grave el fallo de la Corte
que en una cautelar, esto creo que no se ha visto nunca, sin tratar el tema de fondo, le restituyen parte de los fondos, ni siquiera todo. Me parece que no hay precedente de un fallo de esa envergadura. Eso me parece que es el tema central de este desequilibrio que estamos viviendo. Lo tenemos invitado a Jorge Orgaz para discutir ese tema. Después vamos a meternos con el tema federal. Coincido un poco con Hernán, creo que es la movilización histórica más importante en la historia del país, la que vivimos el día del feriado. ¿Se justificaba el tema de que haya feriado nacional? No sé si se justificaba. Porque había gente